El tema del conflicto se genera a raíz de las acusaciones que se le ha hecho a don Evo Morales y lo último que ha sido el pedido de la justicia para su captura. A partir de ahí se genera estos conflictos a pesar de que ya había una estrategia diseñada ante las elecciones. Evo Morales necesitaba, y él lo dijo, no lo estoy diciendo yo, está grabado, él dijo no va a durar 6 meses este gobierno, vamos a ver cuánto dura, dice, ¿no? Porque prácticamente ellos necesitaban un gobierno débil para poder ejecutar esta parte de la estrategia. Esto sucedió el 2003, exactamente. Yo la vi esta película, como te decía, la vi el 2003 y están haciendo exactamente lo mismo. Pero con la diferencia de que en ese tiempo Gonzalo Sánchez Lozada no gozaba del respaldo ni de la población ni de la oposición. Entonces se le estigmatizó y tuvo que renunciar. Habían 23 muertos, ya era un poquito complicado sostener. Entonces hubo una presión fuerte. Ahí prevaleció el estado de la delincuencia, no el estado de derecho, porque él era un presidente democráticamente electo y tenía que respetarse esa decisión soberana del pueblo. Pero bueno, hoy día vivimos prácticamente Lo lo mismo. mismo. Están presionando para que el presidente renuncie. Solo que la diferencia ahora es que el presidente tiene respaldo de la oposición y tiene respaldo del pueblo. Porque esto no se trata de una cuestión ya de intereses ideológicos. Ahora ya hay intereses estructurales de organizaciones delincuenciales. Vamos a ver que 20 años, Ronald, 20 años Ujú. han estructurado un narcoestado que no se lo va a derrocar y no se lo va a cambiar en 6 meses. Es muy difícil, hay que cambiar leyes, hay que hacer reformas a la Constitución, hay que hacer un trabajo muy fuerte y para generar medidas que pueda Bolivia salir de esto y empezar a gozar la libertad y el desarrollo económico. Entonces, el nacimiento de esta situación es ante las elecciones, con el problema de Evo Morales, los intereses que tienen no solamente Evo Morales, sino la corrupción que se ha generado durante 20 años, el narcotráfico que se ve afectado por un gobierno que ya tiene alianza con Estados Unidos, han creado el escudo de las Américas con Ujú. Estados Unidos, entonces el narcotráfico ya se ve amenazado. Hace poco se tuvo que huir el gobernador de Sinaloa. Dos de ellos han sido tomados ya, bueno, se han entregado dos grandes de la mano derecha del gobernador de Sinaloa, que tenía que ver con el narcotráfico, y que lo han nombrado a Evo Morales. No Entonces, Evo involucrado. Morales tiene complicaciones ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un tema que a nivel internacional salió justamente a la palestra. Y claro, ¿no? Ya a partir de ese momento también muchos comentarios están surgiendo, pero lo que en este momento nos interesa, ¿no? Mucho es lo que va a pasar a partir de hoy día, no sé, pero el tema de la 1341, ¿no? La ley de Bueno, la excepción. 1341 lo frenaba cualquier decisión del presidente para tomar medidas de sección, ¿no? Ujú. Porque al final nosotros se aprobó en la legislatura, cuando yo era diputado, se aprobó la 1341, porque fue el 2020 cuando ya salía el MAS, cuando estaba derrocado Evo Morales, entonces sabían que venía el gobierno de Yanine Áñez, inmediatamente Eva Copa tuvo la instrucción, recibió la instrucción con la ley para que esto regule la acción de los delincuentes, porque al final la Constitución Política del Estado, en Ujú. su artículo 137, establece de una forma amplia, dice que se puede dictar un estado de excepción, pero no dice cuánto tiempo, ni qué derechos te quita, ni nada. Entonces, bien, no es explícita. Y lo que hicieron con la 1341 fue generar tiempo. Por ejemplo, decía la ley que solamente 60 días podía durar una medida de excepción. La otra era que el canciller tenía que hacer conocer a la ONU antes de aprobar el decreto.
Y bueno, cosas de estas, por ejemplo, que protegía a los manifestantes, que no se le podía quitar los derechos, no se lo podía tomar en su casa. O sea, la ley lo preparó para que cuando Yanine haga el estado de sitio, tenga miedo. ¿Por qué? Porque la ley dice que si se excede, digamos, en el tema de abuso de derechos humanos, el presidente puede ser procesado. Ahí decía la ley. Entonces, ningún presidente se iba a se animaba, se atrevía, ¿no? Decir, no. Dice, de acuerdo a la proporción, dice, ¿no? La acción de acuerdo a la proporción. Entonces, la ley empezó a generar estos mecanismos, estos candados para que ningún presidente pueda dictar un estado de sitio. Una vez abrogada la 1341, con seguridad ya lo ponen alerta a los manifestantes, porque se va a manejar como se manejaba antes nomás, con la Constitución Política del Estado. Y obviamente cuando hay una medida de excepción, puede ser estado de sitio, puede ser toque de queda, porque el tema de excepción es diverso, pero al final perdés tus derechos, porque te prohíben reunirte, te prohíben caminar en grupo y te pueden tomar presos. En fin, o sea, lo que siempre sucede con un estado de sitio y lo que hemos vivido en Pando. Entonces, ya ahora ya quedan más desprotegidos los manifestantes y ahora tienen que tomar sus cuidados, a pesar que el presidente sabe que esta es una pulseta, que si ellos vencen, perdemos definitivamente la democracia, perdemos definitivamente la posibilidad de libertad y de desarrollo económico, pero si gana el presidente, entonces lo derrocamos definitivamente. Y esa es la pulseta que ahorita se maneja. Si el presidente renuncia, se termina todo aquí, porque vuelve a vencer la delincuencia, vuelve a vencer la estructura de un estado delincuencial, y eso es muy difícil para los bolivianos tener que levantarse, porque lo que estamos haciendo en este momento y lo que está haciendo Bolivia es soportar lo que en la desesperación ahorita hacen los manifestantes, porque no es una cuestión de sueldo, de salario. Estuvieron 20 años los maestros, los sindicatos, la COP, toditos quienes están ahorita bloqueando, han tenido 20 años para mejorar su salario, su vida, y además hemos tenido más de 65.000 millones de dólares para poderle haber generado mejores condiciones a los maestros. Pero como este es un tema de privilegio, porque los sindicatos ganaban, porque los sindicatos estaban, como lo hemos visto en la prensa, con unos salarios exorbitantes de los dirigentes de la COP. Entonces, esto es lo que ellos pelean en este momento. No es una cuestión ideológica. Ya el tema de izquierda, derecha, comunismo, socialismo, pasó a segundo plano. Este es interés de poder conservar una estructura corrupta, y al final, si el presidente renuncia, perdemos todo, porque esa es la pulseta, ¿no? Ganó otra vez la irracionalidad, la delincuencia, porque lo que hacen ellos es actuar en contra de la Constitución y no respetar los derechos democráticos que tiene el soberano, porque lo perdimos en el 2003, ellos creen que volvemos a perderlo ahora. Yo creo que el presidente también tiene que ponerse las botas. Seguramente está en una estrategia que me imagino que es del cansancio. Ellos están gastando 5 millones de bolivianos por día. Entonces se le va a agotar la plata, se le va a agotar el cuerpo también, y seguramente a eso juega el gobierno, yo me imagino, ¿no? Ya, ahora bien, sobre supuestos, obviamente, ¿no? Estado de excepción, lo aprueba a la Cámara de Diputados ya, bueno, pero al margen de eso, ¿cuál sería el planteamiento que tendría que realizar el gobierno, el presidente más que todo? Porque al fin y al cabo es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no es cierto? Bueno, esto le permite al presidente poder con más comodidad dictar un estado de sitio, con más comodidad, ¿no? Menos responsabilidades como se hacía antes. Y como lo hizo Evo Morales cuando dictó estado de sitio en Pando, perdimos todos nuestros derechos, nos patearon y no teníamos que decir nada. Y lo mismo va a pasar ahora, ¿no? El presidente ya va a tener más libertad, más comodidad de hacerlo. Pero
el estado de sitio tampoco va a resolver todavía inmediatamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Por qué le digo? Porque ellos todavía tienen recursos. No olvidemos que don Evo Morales tiene más de 500 millones de dólares en el Vaticano y con eso puede jugársela porque don Evo Morales se la está jugando toda. Él pierde esta y él sabe que se va a la cárcel. Él pierde esta y sabe que Estados Unidos va a pedir su cabeza. Entonces, o toma el poder, o se va a Estados Unidos, o se va a la cárcel de Chonchocoro, pero pierde, porque ya no va a tener fuerza. Ahora, que venga otras elecciones, eso tampoco es bueno para Evo Morales, porque al final Evo Morales no podría candidatear, tendría que poner a otro candidato, y vemos que no tienen ni representación en el Parlamento, quiere decir que han perdido absolutamente el respaldo popular, y con esto que está sucediendo aún peor. Entonces pedir elecciones es un absurdo. Lo que quiere Evo Morales es poder para poder anular su proceso, y se la está jugando toda, y nosotros también por este lado que queremos libertad, nos la jugamos toda también, así que tenemos que respaldar al presidente porque necesitamos una Bolivia que nos permita desarrollarnos de una vez, porque al final somos ricos en recursos naturales y pobres en el bolsillo, y entonces hay que cambiar esas cosas. Ahora, que el presidente, si tiene la comodidad, lo hace, pero después termina el estado de sitio y vuelve la convulsión porque todavía tiene recursos. Por eso te digo, Ronald, yo creo que el presidente juega al agotamiento de los manifestantes, y lamentablemente quien está sufriendo las consecuencias somos el pueblo, pero al final el pueblo también está asumiendo un sacrificio, ¿no? De decir, bueno, o la ganamos ahora o la perdemos para siempre, y eso es lo que está pasando. Hay una presión por parte de lo que es justamente el Comité Cívico de Santa Cruz. Ayer justamente se feneció el plazo para que de una vez ponga punto final lo que son los bloqueos, ¿no es cierto? O sea, tiene por todos lados claro, la presión. O sea, le está exigiendo al gobierno que asuma, digamos, su responsabilidad como defensor del Estado. Exactamente, ¿no? Pero, o sea, la pregunta también, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Porque algunos analistas políticos dicen, bueno, llega su momento, tiene que hacer un giro de timón, 360 grados, y todo pasa también por las personas, por su entorno. Sus ministros, todo eso, que para muchos dice que no son los adecuados y que ahí tiene el problema. Bueno, el problema viene cuando no tenés primero una estructura política que te respalde y te organice, porque no olvidemos que últimamente los candidatos se prestan partidos políticos y estas son las consecuencias, ¿no? Porque los partidos políticos son estructuras organizadas donde tienen la capacidad de poder manejar un gobierno con su presidente, con sus ministros, y todo, digamos, ligado a una estructura política que lo sostenga al presidente. No olvidemos que don Rodrigo Paz ganó con el Partido Demócrata Cristiano y que el Partido Demócrata Cristiano no está como estructura, no maneja el gobierno, ¿no? Entonces, lo que hace el presidente buscar la forma cómo apegarse a alguna organización social, a un comité cívico, ¿no? Con la gente de Santa Cruz, por ejemplo, que inclusive los que votaron en contra, él los llama porque no tiene estructura. Entonces, eso no le permite tener un asesoramiento táctico. Como debería tener. Como debería tener, digamos, tipos que puedan decirle, mire, estos son los pasos que usted debería dar, tenga cuidado con esto, vamos a hacer lo otro. Pero como no lo tiene, entonces empieza a ver, digamos, con quiénes trabajo y termina trabajando con los mismos de la estructura de los 20 años del movimiento socialismo, y eso lo perjudica. Si no se dejase el presidente de toda esta estructura corrupta que se ha formado, entonces va a sufrir las consecuencias como la sufrió Yanine, la está sufriendo él, porque Yanine no pudo cambiar a los corruptos que había en el Ministerio de Defensa y le hicieron meter la pata con la compra de respiradores, le subieron los precios, pero eso no era una cuestión casual, era una estrategia para derrocar. Acá Rodrigo Paz dejó que los masistas manejen toda la estructura y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y empezaron a ensuciar
la gasolina para que sea un pretexto para estas cosas que están sucediendo, porque nada es deliberado, eso ya fue premeditado. Entonces vamos a ensuciar la gasolina, vamos a darle problemas, pero ¿quiénes te lo hacen? Quienes no son de tu confianza, a quienes has dejado ahí en la estructura y le van a seguir haciendo cosas mientras no se termine de deshacerse de esa estructura narcoterrorista de 20 años que se ha formado en Bolivia, ¿no? Algunos analistas políticos dicen que tienen que acercarse más a lo que es al pueblo, a las clases medias, a las clases más bajas. Bueno, hay que trabajar para estructurar un país que permita a la empresa privada, que permita dar más confianza a la inversión. En este momento, por ejemplo, ¿quién pierde más? Pierde el Alto, pierde La Paz. La Paz cada vez se va cayendo porque antes era el centro industrial de Bolivia, el Alto también. Hoy en día, ¿quién quiere invertir en el Alto? Y por último, después, ¿quién quiere invertir en Bolivia? Entonces necesitamos no solamente estar en armonía, digamos, con estos sectores, sino ir haciendo que estos sectores también vayan cambiando y que no sean sometidos a una ideología, sino a un pensamiento nacionalista, un pensamiento más de nación, para que podamos ir creciendo. No es posible que Chile, que es menos que nosotros en minerales, por ejemplo, lo dijo el presidente, que Chile genera más de 50.000 millones de dólares al año y nosotros apenas generamos 6.000 millones de dólares al año, siendo mucho más rico en minerales. ¿Qué quiere decir esto? Que Bolivia sigue atrasado, pero es por estas cosas. No viene la inversión, en la inversión se corre más bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el presidente esté en armonía, obviamente con sectores sociales, y que venza esta pulseta para que esos sectores sociales vayan cambiando sus dirigentes, que sean mucho más consecuentes y que el presidente esté también en línea con los empresarios privados, con los comerciantes, con quienes manejan la economía. En pocas palabras, con todos los bolivianos. Yaco, de verdad, agradecido sobremanera el hecho que nos hayas visitado, y yo creo, ¿no?, que la esperanza es el último que se pierde. No, estamos esperanzados en que las cosas van a solucionarse para que todos estemos nuevamente en la comodidad y armonía que queremos vivir, ¿no? Definitivamente, muchísimas gracias. Gracias, Aaron. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida retornamos. La Repista.